Le presento ahora la entrevista que le realizó el titular de este espacio, Pascal Beltrán del Río, al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que hablan, entre otras cosas, justamente del nuevo billete de 500 pesos. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, gracias por la entrevista. Pascal, un gusto estar contigo. Bueno, hoy presentaron un nuevo billete de 500 pesos. ¿Por qué una nueva familia de billetes? Sí, yo creo que cualquier billete, con el paso del tiempo, algunos de sus elementos de seguridad y algunos de sus elementos que permiten la autenticación del mismo, pues pueden ir siendo rebasados por la tecnología, avances, y creo que en este momento es oportuno introducir una nueva familia con nuevos y renovados estándares de seguridad que va a permitir que sea mucho más fácil de identificarlos por la población, inclusive los débiles visuales y quienes tienen ceguera van a poder identificarlos con mucha mayor facilidad, y también la falsificación se va a hacer mucho más difícil por el tipo de elementos que se incluyen y el tipo de sustrato que se utiliza. ¿Habían avanzado las habilidades de los falsificadores con la anterior familia? Pues sí, desgraciadamente es un esfuerzo en el que pues siempre el crimen organizado puede encontrar beneficios importantes de intentar este tipo de falsificaciones. Creo que en los últimos meses se han hecho algunas detenciones importantes de este tipo de criminales, pero yo creo que el banco también puede contribuir haciendo cada vez la familia de billetes más segura, haciéndole cada vez más difícil de falsificar, y en ese sentido el día de hoy lanzamos una nueva familia de billetes. Es un proceso que lleva mucho tiempo, tanto en su diseño, su elaboración y también su sustitución gradual. ¿Se había vuelto grave el problema de falsificación? Yo te diría que ha sido un tema que se ha mantenido pues relativamente mayor que en otros países, no detectando especialmente algún comportamiento especial que diera lugar a esta acción. Y sobre todo este cambio de familia es un proceso que, como comentaba, lleva muchos años. Esta decisión se tomó hace más de 5 años por la Junta de Gobierno, se empezaron los trabajos. Y creo que también fue una oportunidad para refrescar algunos de los elementos, de los personajes y también de las características del propio billete, a fin de reforzar la identidad que la población tenemos con los billetes. ¿Habrá 6 denominaciones en esta nueva familia? Sí, se tienen contempladas 6 denominaciones. ¿Y el próximo que se presente será cuándo aproximadamente? Se tiene contemplado que el año entrante, en el segundo semestre, se anuncie el billete de 200 pesos. Y en igual fecha, en igual periodo del año siguiente, del 2020, así lo haga el billete de 1,000 pesos. Bueno, hay quienes han dicho ante la aparición de este billete que, bueno, llama la atención que tenga Juárez el nuevo billete de 500, igual que el billete de 20. ¿Alguna posibilidad de confusión? Bueno, yo creo que para tratar de evitar que ese fuera el caso, se tomaron varias medidas. Una de ellas, el tamaño del billete es diferente, el sustrato es diferente. Si bien ambos comparten el color azul, en el caso de 20 pesos es prácticamente azul el único color del billete. El nuevo billete tiene otros colores, también tiene otras características al tacto. Y yo diría que fue una puesta en circulación de un billete que es el más importante en poner en circulación porque es el que más circula actualmente. El billete de 500 pesos es el que más circula y que por lo mismo también es el sujeto de mayor ataque a través de la falsificación. Por eso era importante empezar la sustitución con el billete de 500, y dentro de los nuevos temas que se tienen correspondía a este tema, el de 500 pesos, el de la reforma y la restauración de la República. ¿Y estará disponible para el público a partir de cuándo? A partir de mañana, la banca comercial ya los tendrá en sus sucursales, lo podrá ir suministrando. El día de hoy en el anuncio se hizo un pequeño centro de caja para empezar a ponerlo a circular. El día de hoy se emitió la circular de caja por la cual el Banco de México anuncia a la banca comercial ya de manera oficial la obligación de utilizarlo como billete y medio de pago de amplio uso. Bueno, cambiando de tema, gobernador, aprovechando que tenemos la oportunidad de platicar contigo, hoy se dio a conocer un acuerdo entre México y Estados Unidos en materia comercial, el fin de un periodo largo de negociación entre los dos países que por lo pronto no contempla a Canadá, y pues esto pareció tener efecto en el tipo de cambio, se fortaleció el peso. ¿Esto ayuda a bajar las presiones inflacionarias?
Yo creo que ya en los últimos años la incertidumbre asociada al futuro de la relación comercial de México en Norteamérica y en particular con Estados Unidos a veces un elemento que había dado lugar a importante volatilidad y inclusive un ajuste considerable en el tipo de cambio. En ese sentido, los pasos recientes que se han dado a conocer respecto a el tener pues un acercamiento muy importante con Estados Unidos respecto al futuro de la relación comercial es un paso positivo, es un paso que se ha reflejado, como tú señalas, en el mercado, los mercados financieros, en particular en el tipo de cambio, y esperamos que todo llegue a concretarse como el día de hoy se espera, y eso será un elemento importante para dar mayor claridad y mayor certidumbre para la inversión y obviamente para la actividad económica. En sus palabras el viernes pasado en Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos pareció decir que podrían venir 2 alzas de interés en lo que queda del año. ¿Cómo recibió el Banco de México esta información? ¿Es posible que se puedan dar medidas espejo por parte de México a lo que haga la Reserva Federal? Yo destacaría que la Reserva Federal ha sido muy cuidadosa de tratar de ir telegrafiando sus acciones de una manera con un horizonte largo y tratando de ser muy cautelosa. Creo que es una estrategia adecuada después de un estímulo monetario sin precedente, tanto por la reducción en las tasas de interés, inclusive por las acciones de política monetaria no convencionales que se adoptaron para poder salir y hacer frente a los años más complejos de la crisis financiera en Estados Unidos. Yo creo que es muy adecuado tener un horizonte de mediano y largo plazo en el cual se pueda dar un horizonte en el cual los mercados financieros se vayan ajustando a las acciones de la Reserva Federal, especialmente porque es pues una moneda de reserva para el mundo y un referente para los portafolios de inversión. Entonces, ya los mercados financieros anticipaban estos mensajes que dio la Reserva Federal. De hecho, ya en varios comunicados han mandado ese mensaje. Estaremos siguiendo con atención cuáles son las acciones que en su caso tome dicho Banco Central y en nuestro caso estaremos evaluando cuáles son las condiciones tanto por el lado de la inflación como por el lado financiero y tratando de ver cuál es la mejor respuesta de política monetaria que en su caso debamos de tomar. ¿Cómo siente las finanzas públicas del país en el contexto del presente periodo de transición, que es un periodo muy largo? En ningún otro país hay 5 meses entre la elección y la toma de posesión del Ejecutivo. ¿Cómo están las finanzas públicas en este momento en ese contexto? Yo creo que el Banco de México ha señalado ya en varias ocasiones la importancia de que el andamiaje macroeconómico de la economía sea sólido, sea robusto y que contribuya a que el ajuste de la economía sea ordenado. Y tiene 4 pilares esta estrategia macroeconómica, que es por un lado la política monetaria, por otro la política fiscal, por otro la política cambiaria y la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Estos 4 pilares son fundamentales para que la economía pueda hacer frente a episodios de volatilidad que pueden ser ya sea de índole externa o interna. En este sentido, se han tomado acciones para que la respuesta de política macroeconómica sea adecuada. También se ha hecho un esfuerzo en materia de política fiscal y es muy importante que se mantenga una estrategia adecuada de política macroeconómica. Ese ha sido un poco los mensajes que se han transmitido y esperamos que ese siga siendo el caso. ¿Debiéramos vernos en el espejo de Turquía o las condiciones de México y Turquía son completamente distintas? Tenemos condiciones muy diferentes, pero yo creo que hay lecciones que uno siempre debe extraer de cualquier episodio que a cualquier país le pueda aquejar. Y en ese sentido, y tu pregunta apunta, y yo creo que con razón, a que no debemos de tomar las cosas por sentadas, que la respuesta de política macroeconómica no debe de buscar atajos y que debe ser clara y frontal y a través de las políticas que son necesarias para que la estabilidad permanezca y que el marco macroeconómico sea congruente y que propicie el crecimiento económico.
al final del día la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento macroeconómico. El pasado 1 de agosto, en la reunión de la Junta de Gobierno, de acuerdo con la minuta, algunos de los miembros de la Junta de Gobierno expresaron pues, la necesidad de que se disipen, y estoy leyendo, posibles dudas sobre la congruencia entre algunas de las iniciativas contempladas por el futuro gobierno y el fortalecimiento de la posición fiscal. Su comentario. Sí, yo creo que es muy importante destacar que como un órgano de gobierno colegiado, que es el Banco de México, hemos adoptado ciertas prácticas para dar a conocer las reflexiones del proceso deliberativo. El primer conjunto de información que se da es el comunicado. El segundo son las minutas en las cuales se establece el juicio que cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno expresa para soportar su decisión. Y con 3 años de rezago se va a dar con todo detalle la persona y los comentarios exactamente. Es muy importante distinguir que lo que se expresa en la minuta gravita un poco en cuanto a la reflexión que en lo individual hace cada miembro de la Junta de Gobierno en ese sentido hay una reflexión que es la institucional y la que se queda plasmada en el comunicado, y yo creo que es importante que no se vuelva algún elemento que algún miembro de la Junta pudo decir en la minuta, pues no es un elemento que ni toda la Junta, el resto de la Junta tiene que pronunciarse ni en un sentido ni en otro, es simplemente un reflejo de una reflexión de un miembro de la Junta de Gobierno, que creo que es muy importante que el público la conozca, y no necesariamente refleja el punto de vista institucional. En tu percepción personal, lo que se ha presentado hasta ahora como los principales planes del nuevo equipo de gobierno, digamos, marchan en sincronía con las posibilidades que ofrecen las finanzas públicas para financiarlos? Yo creo que el mensaje de dar prioridad a la estabilidad macroeconómica y a la sostenibilidad de las finanzas públicas siempre es bienvenida, y yo creo que todavía esto es un proceso, como tú decías, es un proceso inusualmente largo respecto a otras economías u otros países, en el cual habrá que ver cuáles son algunas de las acciones concretas, pero yo creo que el mensaje inicial de responsabilidad en las finanzas públicas y de fortaleza en el manejo macroeconómico es algo que para nosotros es muy importante y creo que ha sido bien recibido. Entiendo que ya se han establecido contactos entre el equipo que será gobierno a partir del 1 de diciembre y el banco. ¿Cómo los caracterizarías? Hemos tenido comunicación con algunas de las personas que estarán involucradas en el equipo de la siguiente administración, y te diría que ha habido un diálogo fluido y abierto. ¿Está establecida la reunión entre el presidente electo y tú para pronto? No tenemos agendado nada, y obviamente habrá que, de nuestro lado, tenemos la mayor apertura para tener un diálogo fluido. El Banco de México trabaja de manera ardua por cumplir nuestro mandato, así servimos bien al país, y para poder hacerlo de una manera más efectiva necesitamos una comunicación muy plena y franca con el gobierno federal, y muy respetuosos de los tiempos y las formas para que esto se lleve a cabo, y con mucha apertura. Gobernador, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Gracias.